Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la clase de hoy, ya continuando con uno de los temas de gastro. Vamos a hablar sobre la cirrosis y sus distintas complicaciones. La cirrosis vemos que es un trastorno que se define por ciertas características histológicas. También tiene muchas manifestaciones clínicas y complicaciones que pueden llegar a ser letales. Está demostrado que al eliminar el agresor fundamental se puede resolver la fibrosis, esto sí se llega a tiempo. Esto es más evidente con el tratamiento satisfactorio de la hepatitis C crónica, que es una de las hepatitis que llega a, a desarrollar cirrosis, pero también se observa en la hemocromatosis, que también es una de las causas, y en enfermos con hepatopatía alcohólica que han suspendido el alcohol. La característica patológica fundamental es la aparición de fibrosis. Esta fibrosis de un grado tal que produce una distorsión de la estructura y formación de nódulos de regeneración, dando por resultado una disminución de la masa hepatocelular y por tanto de la función hepática. Las manifestaciones clínicas serían el resultado de distintos cambios patológicos y también reflejan la gravedad de la hepatopatía. Ya sus complicaciones son las mismas, esto independiente de la causa. Sin embargo, es importante dividir siempre al enfermo según la causa de su hepatopatía, como la cirrosis alcohólica, la debida a hepatitis viral crónica, la cirrosis biliar y también otras que son menos frecuentes. Entre las causas vemos en primer lugar al alcoholismo, luego la hepatitis viral crónica, entre ellas la hepatitis C y también en algunos casos la hepatitis B, la hepatitis autoinmunitaria, la cirrosis biliar primaria, la colangitis esclerosante primaria, la hemocromatosis, las enfermedades hereditarias, también la enfermedad de Wilson y la esteatohepatitis no alcohólica o el hígado graso. Vemos entonces las distintas causas que podrían conducir a las distintas complicaciones. Vamos a ir viendo las distintas complicaciones también, entre ellas a la hipertensión portal, que conduce a las varices esofágicas, también la gastropatía hipertensiva portal, la esplenomegalia, el hiperesplenismo, la ascitis, que podría producir una peritonitis bacteriana espontánea, también el síndrome hepatorrenal tipo 1 y tipo 2, la encefalopatía hepática y ya las demás complicaciones que podrían ser la desnutrición, la coagulopatía, la osteopatía y ciertas anomalías hematológicas. La cirrosis alcohólica, ya bien como hablamos en la clase anterior de la hepatopatía alcohólica, vemos que el consumo excesivo de alcohol produce diversos tipos de hepatopatía crónica. Primeramente la hepatopatía alcohólica, ya luego la hepatitis alcohólica y posteriormente la cirrosis alcohólica. Vemos que se observa una fibrosis que puede ser centrolobulillar, pericelular o también periportal. Esta fibrosis puede destruir la estructura normal del hígado y sustituir los hepatocitos con nódulos regenerativos. En la cirrosis alcohólica, los nódulos son micronodulares con un diámetro menor a 3 milímetros. Esto es lo que le diferencia de las demás cirrosis. El etanol vemos que se absorbe mayormente en el intestino delgado y en menor grado en el estómago. La alcohol deshidrogenasa es una de las principales enzimas que actúa en el proceso de oxidación del etanol para poder formar el acetaldehído, que es una molécula muy reactiva y con múltiples efectos.
La ingestión de etanol incrementa la acumulación intracelular de triglicéridos. Este altera la síntesis de proteína, la glucosilación y también la secreción. Produce lisis de los hepatocitos con aumento en la producción y almacenamiento de colágeno y mayor destrucción hepática que al final se contrae y también retrae. El proceso final de esto tarda años y son necesarias lesiones repetidas para llegar a esto. Para establecer el diagnóstico de hepatopatía alcohólica se necesita una anamnesis exacta, ya como dijimos anteriormente, de la cantidad y también duración del consumo de alcohol. Con respecto a las manifestaciones clínicas, vemos que tenemos una serie de manifestaciones clínicas. Ya como dijimos, podríamos ver dolor en el cuadrante superior derecho, fiebre, náuseas, vómitos, diarrea, anorexia, malestar general, ciertas complicaciones específicas que serían la citis, el edema, la hemorragia digestiva que conduciría a anemia, también hepato y esplenomegalia, el borde hepático firme y nodular, presencia de ictericia, esto ya en estadios más avanzados, eritema palmar, telangiectasia, alopecia, ginecomastia y atrofia testicular. Todo esto debido al déficit de proteína. Vemos que tenemos síntomas inespecíficos, ya como dijimos, dolor en el hipocondrio derecho, fiebre, náuseas, vómitos, diarrea, anorexia y malestar general. Ya las complicaciones más específicas como la ascitis, el edema, las hemorragias de la porción superior del tubo digestivo, la ictericia o encefalopatía. En la exploración física o en el examen físico vamos a encontrar el hígado y vaso de tamaño aumentado. También ictericia en la esclerótica, esto siempre buscar en la esclerótica, el eritema palmar, presencia de ciertas telangiectasias, esto más a nivel abdominal, crecimiento de la glándula parótida, el hipocratismo digital, emaciación muscular ya cuando hay una desnutrición importante, edema o ascitis. Los varones suelen presentar disminución del pelo corporal, también ginecomastia, atrofia testicular, y ya las mujeres presentan alteraciones en el ciclo menstrual, amenorrea. Vemos que el laboratorio puede ser normal en fase incipiente en estadios iniciales. Ya en casos más avanzados puede cursar con anemia, plaquetopenia, bilirrubina total aumentada y también el tiempo de protrombina prolongado, esto en el coagulograma. Ya la cirrosis por hepatitis viral, hepatitis B o hepatitis C, vemos que de los pacientes con hepatitis C, el 80% presenta una hepatitis C crónica y de estos, otra vez, en un 20 a 30% van a desarrollar una cirrosis en el lapso de 20 a 30 años. Muchos de estos pacientes portadores de hepatitis C crónica también han consumido alcohol en el transcurso de la vida, por lo que se desconoce entonces la verdadera incidencia de la enfermedad. En todo el mundo casi 170 millones de personas padecen hepatitis C. Vemos que en la hepatitis C el hígado se encuentra pequeño y retraído y en la biopsia se ven las manifestaciones características, en este caso una mezcla de cirrosis micro y macronodular. Entonces por eso es muy difícil de descartar el consumo de alcohol. De los individuos expuestos al virus de la hepatitis B, vemos que en un 5% de los casos estos padecerán la forma crónica de la enfermedad.
y en un 20% ellos desarrollarán cirrosis. Se cree que alrededor de 300 a 400 millones de personas en el mundo tienen una hepatitis B. Los pacientes presentan síntomas clásicos de hepatopatía crónica. Es frecuente presentar fatiga, malestar, dolor en hipocondrio derecho y también ciertas alteraciones laboratoriales, como alteración de las enzimas hepáticas. Y para el diagnóstico en sí se debe contar con los análisis del ARN del virus de la hepatitis C, los estudios serológicos para el virus de la hepatitis B, como ya dijimos, el antígeno de superficie, también el anticuerpo contra el antígeno de superficie, el antígeno E, que indica replicación viral, y también el DNA de la hepatitis B. El tratamiento, ya de las complicaciones vamos a ir viendo en cada uno de ellos. En la hepatitis B vemos que sería con supresión viral a resultado beneficioso. Los fármacos disponibles incluyen la lamivudina, el adefovir, la telvibudina, entecavir y el tenofovir como antivirales. En la hepatitis C ya el tratamiento es un poco más difícil, ya que suelen aparecer varios efectos secundarios con el uso del interferón alfa o también con la ribavirina. Pero muchas veces si los pacientes toleran el tratamiento, entonces el beneficio es mayor y reduce la evolución de la enfermedad. El diagnóstico entonces, primeramente siempre con la biopsia hepática, también con las alteraciones laboratoriales, con el aumento de las enzimas hepáticas, de la bilirrubina, alteración o disminución de la albúmina, alteración de la hemostasia, con alteraciones de los factores de la coagulación o el coagulograma, también las globulinas IgM, IgG para hepatitis B y C, la trombocitopenia que vamos a ver más bien en la hipertensión portal, ya en las complicaciones, y en la esplenomegalia congestiva, y la serología para hepatitis B y C. Ya con las principales complicaciones de la cirrosis, primeramente la hipertensión portal, que sería la elevación del gradiente de presión venosa hepática, más de 5 milímetros de mercurio. Vemos que ocurre por una combinación de dos procesos, la hipertensión portal. Esto sería por aumento en la resistencia intrahepática al paso del flujo sanguíneo a través del hígado y también por un aumento en el flujo sanguíneo esplácnico que conduce a la vasodilatación en el lecho vascular esplácnico. Esta sería la causa directa de las dos principales complicaciones de la cirrosis, que sería la hemorragia por varices y posteriormente la ascitis. Vemos que la hipertensión portal tiene distintas causas. Pueden ser tres causas. Primeramente las prehepáticas, sería la trombosis de la vena porta y también trombosis de la vena esplénica. Ya las intrahepáticas, que constituyen la mayoría de los casos, en un 95% de los casos, causas de hipertensión portal. En este caso encontramos la cirrosis de diversas causas, también la esquistosomiasis. Y las poshepáticas sería el síndrome de Buchardt y una vasculitis, la miocardiopatía restrictiva, la pericarditis constrictiva, la insuficiencia cardíaca congestiva grave. Vemos que podemos tener distintos estadios. En el estadio 1 de la hipertensión portal vemos ausencia de varices esofágica y también ascitis. Ya en el estadio 2, varices esofágicas sin antecedente de hemorragia y sin ascitis, o sea, presencia de varices esofágicas. En el estadio 3, presencia de ascitis con o sin varices esofágicas.
Y en el estadio 4, una hemorragia gastrointestinal por hipertensión portal, o sea, presencia de hemorragia ya en ese caso, con o sin ascitis. Vemos en la imagen la cabeza de medusa, en donde hay una dilatación venosa que parece irradiar desde el ombligo, esto debido a la hipertensión portal, esto ya en estadios avanzados. Vemos que las tres complicaciones principales, a su vez, serían las varices esofágicas, ascitis y el hiperesplenismo. Las varices esofágicas que pueden o no cursar con hemorragias como manifestación clínica. En algunos casos el diagnóstico puede ser un hallazgo casual, se realiza por el examen endoscópico y el tratamiento en sí se divide en dos categorías, que sería la profilaxis primaria con la administración de antagonistas adrenérgicos beta no selectivos como el propanolol o el nadolol. El propanolol es el más utilizado, o también por medio de la ligadura de las varices y prevención de la recidiva de la hemorragia. Vemos que la hemorragia por varices es un problema inmediato que puede ser letal y tiene una mortalidad de 20 a 30% asociado a cada episodio hemorrágico. Entonces, de una vez que exista que haya una hemorragia, entonces esto podría ser letal y de alta mortalidad. Ya la esplenomegalia e hiperesplenismo, vemos que cursa con esplenomegalia, trombocitopenia y leucopenia por ende. Como manifestación clínica, algunos tendrán dolor en el cuadrante superior izquierdo a causa del agrandamiento del vaso. Ya la ascitis, en donde cursan con crecimiento abdominal importante, esto acompañado de edema periférico en algunos casos, desnutrición, emaciación muscular, fatiga y debilidad, esto ya en estadios más avanzados del cuadro. El diagnóstico es por medio de la exploración física y también ciertos estudios de imágenes. Vemos que la paracentesis diagnóstica más bien se realiza para caracterizar el líquido, determinando la concentración de proteínas totales, albúmina, la citología y también cultivos se puede realizar del líquido ascítico. Entonces, siempre y cuando haya presencia de ascitis, siempre lo ideal con los estudios de imágenes para poder cuantificar la cantidad exacta de líquido y posteriormente ya realizar la paracentesis diagnóstica. En algunos casos también la paracentesis sería terapéutica, en donde es más bien para la evacuación abdominal, pero la paracentesis diagnóstica sí es crucial realizar. Ya en los cirróticos la concentración de proteínas vemos que es muy baja y entonces posteriormente a la realización de la paracentesis debemos hacer el estudio del líquido ascítico, en donde lo que hacemos es determinar el gradiente de albúmina entre el suero y el líquido ascítico. A esto se le llama gasa. El gradiente de albúmina sérica y el líquido ascítico. Vemos que cuando el gradiente sería más bien una resta, cuando el gradiente es mayor a 1.1 gramos por decilitro, es muy probable que la causa sea una ascitis debido a hipertensión portal. Y cuando el gradiente es menor a 1.1 gramos por decilitro, vemos que se consideran otras causas infecciosas o malignas de ascitis. Cuando el nivel de polimorfonucleares a nivel de líquido ascítico es mayor a 50 células por microlitro, habrá que pensar o rotura de alguna varice epiploica. Entonces, como dijimos, siempre y estudiar el ascítico con el gradiente de albúmina sérica y del líquido ascítico, esto permite identificar
la ascitis por hipertensión portal o también por otras causas. Vemos que se obtiene restante visitar la albúmina, obviamente que obtenidas en el mismo día. El tratamiento en sí en pequeños volúmenes de ascitis consiste en la restricción de sodio en la dieta. En cantidades moderadas de volumen ya puede requerirse el uso de diuréticos. Como dijimos, la espironolactona, que la dosis sería de 100 a 200 miligramos por día en una sola toma. Y también se puede añadir furosemida en casos ya de edema periférico. Otras complicaciones que vamos a ver también son la peritonitis bacteriana espontánea, el síndrome hepatorenal, la encefalopatía hepática, el carcinoma hepatocelular, entre otros. Ya la peritonitis bacteriana espontánea vamos a hacer el diagnóstico teniendo el estudio del líquido ascítico para poder hacer el diagnóstico definitivo. Vemos que la peritonitis bacteriana es una complicación frecuente y grave de la ascitis. Se caracteriza por una infección espontánea del líquido ascítico sin un origen intraabdominal. En los cirróticos con ascitis grave, que necesitan generalmente hospitalización, vemos que se puede presentar hasta en un 30% de los individuos y esto conlleva una tasa de mortalidad intrahospitalaria de un 25%. El mecanismo en sí de la peritonitis bacteriana espontánea sería una translocación bacteriana en donde la microflora intestinal atraviesa el intestino hacia los ganglios linfáticos y esto posteriormente ocasiona una bacteriemia y siembra bacteriana en el líquido ascítico. Vemos que los microorganismos más comunes son la Escherichia coli, también otras bacterias gram positivas como el Streptococcus viridans, el Staphylococcus aureus y Enterococcus. Esto obviamente que siempre vamos a tener y poder hacer el diagnóstico teniendo un cultivo de líquido ascítico. El diagnóstico se establece, como ya dijimos, realizando una punción paracentesis abdominal para la obtención de una muestra de líquido ascítico y teniendo el resultado de dicho líquido cuando muestra mayor a 250 células por microlitro, entonces hacemos el diagnóstico. Los pacientes internados ya con diagnóstico o sospecha diagnóstica de cirrosis, vemos que pueden tener ciertas manifestaciones clínicas como fiebre, alteraciones en el estado mental, incremento en el recuento leucocítico, en el hemograma y dolor o malestar abdominal. Entonces, mediante eso ya tenemos cierta sospecha diagnóstica y ya confirmamos cuando hacemos el estudio del líquido ascítico. El tratamiento en sí se realiza con una cefalosporina de segunda generación. La más utilizada, la que más se utiliza suele ser la cefotaxima y suele tener respuesta favorable. Ya en el síndrome hepatorrenal vemos que es una forma de insuficiencia renal, otra patología renal. Ocurre en cerca del 10% de los pacientes con cirrosis ya avanzada o también en pacientes con insuficiencia hepática aguda. En la mayoría de los casos esto ocurre ya en pacientes con cirrosis en estadio avanzado. Podemos tener dos tipos de síndrome hepatorrenal. El tipo 1 se caracteriza por una alteración gradual en el funcionamiento renal, una disminución importante de la depuración en 1 o 2 semanas después de la presentación del cuadro clínico. Ya el síndrome hepatorrenal tipo 2
vemos que tenemos una disminución en la tasa de filtración glomerular y un incremento en la concentración sérica de creatinina. Ya la encefalopatía define en términos generales como una alteración en el estado mental y también en el funcionamiento cognitivo en los pacientes que presentan insuficiencia hepática. Vemos que las neurotoxinas derivadas del intestino, que no son eliminadas por el hígado debido a los cortocircuitos vasculares y también disminución en la masa hepática, van al encéfalo y por ende ocasionan los síntomas. En los enfermos, esto obviamente que vamos a poder en físico. En los enfermos con encefalopatía ya suele haber asterixis o también llamado flapping tremor. Esto se desencadena haciendo que el paciente extienda los brazos y doble las muñecas hacia atrás. Con esta manera, individuos con encefalopatía tienen un movimiento súbito de la muñeca. Obviamente que para esto se necesita que los pacientes cooperen con el médico que examina y por supuesto no se puede realizar en los pacientes con encefalopatía ya grave o en coma hepático. Tenemos ciertos estadios o grados de la encefalopatía hepática. El grado 0 sería en donde el paciente cursa con conciencia normal, pero con pruebas hepáticas alteradas. Con respecto a la función neuromotora, podrían haber alteración leve y peligro al conducir o trabajar. Ya en el estadio 1, grado 1, el paciente se encuentra eufórico, irritable, depresivo, con confusión leve, fluctuante, pobre atención y existe alteración en el sueño o insomnio. En el estadio 2 o grado 2, ya alteración de la memoria, cognición, pruebas matemáticas simples, el paciente habla lento, puede haber presencia de temblor o tremor o flapping y ataxia. En el estadio o grado 3 ya somnolencia y confusión permanente, presencia de hiperreflexia, clonus y nistagmus a nivel neurológico. Y en el estadio 4 ya el paciente en coma. En algunos casos puede responder a estímulos dolorosos nada más, puede tener postura de descerebración, respiración de chain stop, pupilas reactivas y el reflejo oculocefálico intacto. Y podemos encontrar también tensión endocraniana como bradicardia, podría haber midriasis. El tratamiento en sí de la encefalopatía es multifactorial, sobre todo siempre tratar los factores desencadenantes, pero en muchos casos ya llegamos tarde. Obviamente que al estar en etapa de encefalopatía muchas veces los pacientes ya más bien serían para cuidados paliativos, pero la buena hidratación y la corrección del desequilibrio hidroelectrolítico es administración de lactulosa, que sería un disacárido no absorbible, que es producir la acidificación del medio colónico. Con esto la meta es estimular al paciente a 2 a 3 deposiciones blandas por día. Y también otro punto importante sería la complementación con zinc, que a veces puede ser útiles y también es relativamente inocuo, dependiendo del estadio o el grado de encefalopatía en el que se encuentre el paciente.
Aquí te la clasificación de Chilpuk, que es un método pronóstico, es bastante confiable para la supervivencia y también predice la probabilidad de ciertas complicaciones graves de la cirrosis. Siempre entonces cuando tengamos un paciente con cirrosis, es importante para poder estadificar o ver en qué grado se encuentra. En este caso necesitamos Entonces, vemos entre 5 a 6 puntos, vemos que estamos ante una cirrosis compensada grado A. Ya y entre 10 a 15 puntos
Disculpe a todos, es que está con problemas mi internet. Continuando con las complicaciones, vemos que la desnutrición es una de las complicaciones ya en estadios avanzados también, dado que el hígado interviene sobre todo en la regulación del metabolismo proteínico y energético del organismo. No es sorprendente que los pacientes con hepatopatía avanzada suelen presentar desnutrición. Existen también otros múltiples factores que contribuyen a la desnutrición, como sería el consumo deficiente de alimentos, las alteraciones en la absorción intestinal de los nutrientes y ciertos trastornos en el metabolismo de las proteínas. En este caso, los complementos alimenticios podrían ser de gran ayuda en los pacientes que sí toleren los suplementos alimenticios. Y ya las anomalías en la coagulación, vemos que hay una disminución en los factores de la coagulación y también alteración en la depuración de los anticoagulantes. Además, la trombocitopenia por el hiperesplenismo, que es consecutivo a la hipertensión portal. Es común entonces que disminuya la síntesis de los factores de la coagulación, que son dependientes de la vitamina K, debido a una disminución de la masa. Obviamente que todo esto sería causa de una cirrosis intrahepática y ya con la suplementación con vitamina K ya no sería un buen tratamiento. Una pregunta, voy a esperar en el chat.